República Dominicana, los ciudadanos tenemos cuatro derechos fundamentales que están plasmados en la Constitución Dominicana, derechos que permiten la supervivencia del pueblo, donde cada político, no importa su cargo, debe de respetar esos derechos, y como ellos son los que dan la cara por el pueblo, son los que deben respetar esos derechos. Estos derechos serían derecho a la alimentación, derecho a la vida, derecho a la seguridad o la protección de parte del Estado al pueblo, y derecho a la libertad, derecho súper importante y que es la base de todos los derechos que tenemos en nuestra Constitución y en las leyes. Derecho, por muy pequeñas en términos de palabras que sean, tienen un gran peso y que deben de ser respetados, pero estos derechos son cada día violados y que deben violados políticos que venden su palabra, su cargo, su veracidad por dinero sucio. Esto es una violación a su juramento, donde ellos prometen cumplir la Constitución Dominicana al pie de la letra. Un claro ejemplo de esto es Operativo Cobra. Yo sé que estás aquí porque necesitas saber más información sobre lo que está pasando del caso Cobra, cómo está yendo el caso en este mismo tiempo y saber más información porque las redes sociales se han llenado de mucha desinformación y sé que necesitas más información para informarte más sobre este tema. Por eso yo estoy aquí. Hice un video muy largo sobre este tema. Te voy a explicar qué es lo que está pasando, cómo estas personas operaban y cómo estas personas interferían en este dinero y toda esta cosa y desde cuándo. Primeramente te voy a decir que en los 4 temas introductorios del video vamos a hablar sobre Operación Cobra, quién fue que descubrió todo esto y varios temas, pero te lo voy a ir mencionando. Te mencioné 2. Operación Cobra, cómo empezaron a descubrir todo, quién empezaron a sospechar y quién y qué se desmanteló. Primeramente, déjame decirte que si no estás suscrito a mi canal de YouTube, suscríbete y sígueme para seguir subiendo este tipo de contenido a las redes sociales. Sin más que decir, sin más que añadir, comenzamos con el video. La Operación Cobra, según las versiones preliminares y filtraciones que vamos a estar viendo vamos a ver a lo largo del video, son el conjunto de investigaciones que hizo el Ministerio Público hacia el Sistema de Salud Estatal, o sea, el SENASA. Esto era por las diferentes irregularidades que había dentro del sistema. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha hecho una presentación pública sobre el nombre Cobra o término Cobra, sino que se circula o se agrega hacia las investigaciones porque se utiliza supuestamente el Ministerio Público como una clave operativa. No es oficial su nombre, pero se le agrega este nombre, este título, perdón. Cuando este se comenzó a investigar, no es el de ahora que estos casos están haciendo, sino que comenzó a finales de 2023 e inicio de 2024. ¿Qué pasa? ¿Por qué fue que se comenzó a investigar el caso? Primeramente, había facturaciones inusuales. Lo que quiere decir era que había ciertas facturas que no concordaban con los pedidos. Había proveedores repetidos. En un país tan grande o un sistema estatal tan grande donde había millones de personas afiliadas, no puede haber un mismo afiliado o un mismo proveedor. Entonces, eso era una irregularidad que decían los analistas, pero contrario, eso no puede ser tanto lo mismo. Servicios cobrados que no cobraron con las estadísticas reales. Lo primero es que aquí lo que se hacía, según lo que estuve investigando, que más adelante vamos a seguir hablando sobre ese tema, es
que básicamente se reportaba una cantidad no exacta o sobreexagerada sobre un servicio que se le daba. Eso era a los mismos proveedores repetidos que acabo de mencionar y no concordaban con los pedidos. Por ejemplo, si una operación de corazón abierto cuesta 10 millones de pesos, pues lo que hacía lo que era el SENASA o el fraude fiscal que se hizo, lo elevaban a 20 millones de pesos. Así se mantuvieron ellos mucho tiempo, del 2020 a 2024, me imagino. Porque no solamente no somos nosotros, no somos esas personas del Ministerio Público, sino son muchas personas que concuerdan que cuando un caso de corrupción comienza, no se dura el mismo proceso para todos, sino que termina todo, dura mucho eso. Primeramente investigando, y eso pasa entre gobierno, hasta que uno dice, sale a dar la cara y desmantela todo eso. En el primer semestre de 2024 se activan las primeras auditorías silenciosas. Quiere decir que hay cruces de datos entre SENASA, prestadores privados, ARS y registros de pacientes. Lo que quiere decir que ya se comienza a investigar. No se señala a una persona como tal, sino que se señala un patrón desconocido y muy repetitivo que se cruza entre sí varias veces. Por eso, una investigación puede durar varios años. Supuestamente, lo que nos dice el Ministerio Público. La investigación la impuso principalmente el Ministerio Público, la cual comenzó a investigar y también se agregó lo que es la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, equipos técnicos de análisis financiero. Eran las personas que no concordaban con la supuestamente dinero que se sobreexagerado que había. Tenemos que por parte equipos técnicos de análisis financiero, apoyo indirecto de órganos de control del Estado. Esto no se monta de un día para otro, sino que requiere de meses de cruce de vigilancia y paciencia sobre los datos. A continuación te voy a poner un video sobre lo que estaba hablando el Ministerio Público sobre este caso. Escuchen muy bien lo que está pasando y saquen sus propias conclusiones. Hablando que se robó, que se sustrajo dinero de la salud, y no de la salud de cualquiera, del seguro de salud de los más pobres, de los que no tienen dinero para pagar un seguro privado, de los que tienen que acudir a los hospitales para que les digan que no hay camas o que no hay medicamentos. Los hechos que el Ministerio Público ha imputado son hechos graves. Contamos con un legajo de pruebas, tanto testimoniales como documentales, que cuando se conozca la medida de coerción probarán cada una de las imputaciones que hemos realizado, así como los tipos penales que hemos tipificado en esta medida de coerción. Aquí es donde la historia deja de ser administrativa y se vuelve profundamente inquietante. Porque, contrario a lo que ambos muchos creen, las sospechas no nacen en los despachos de alto nivel, no empiezan con nombres conocidos, no empiezan con titulares, sino que empiezan abajo, en lo que a simple vista parece rutina. En primer ruido, los contratos. La primera alerta surge al revisar contratos aparentemente normales, contratos de servicio médico, acuerdos con clínicas privadas, a pagos por estudios diagnósticos, cobertura que en papel parece justificada, pero al analizarlo con lupa algo no cuadraba. Montos inflados también, servicios facturados sin evidencia clara, procedimientos repetidos de forma sospechosa, pago constante a los mismos actores. No era un error aislado, era un patrón. Al cruzar datos, los investigadores notan algo clave. Los nombres se repetían. Empresas en distintos papeles, pero con los mismos representantes, las mismas direcciones,
los mismos vínculos legales, las mismas cuentas bancarias asociadas, clínicas que crecían de la noche a la mañana, centros de diagnóstico que facturaban cifras extraordinariamente sin tener infraestructura proporcional. A eso es la pregunta incómoda. ¿Cómo esas empresas lograban contratos tan rápido, tan seguido y con tan pocas objeciones? Esa fue la pregunta que se hacían algunas personas. Las sospechas comienzan principalmente en las clínicas. Las clínicas, o sea, las sospechas comienzan en clínicas privadas específicas, laboratorios, centros de imágenes, proveedores de servicios médicos tercerizados. Algunas facturaban millones mensuales, oigan eso. Otras reportaban volúmenes de pacientes que no coincidían con su capacidad real. El papel decía una cosa, la realidad mostraba otra. Aquí no se hablaba aún de corrupción, se hablaba de inconsistencia grave. El detalle, la repetición, lo que estamos hablando desde hace rato. En investigaciones complejas hay una regla no escrita, una coincidencia es una casualidad, 2 es una sospecha y 10 es un sistema. Y aquí había demasiadas repeticiones, los mismos proveedores aprobados, los mismos tipos de contrato, los mismos procesos internos, las mismas firmas autorizando. Nada parecía improvisado, todo parecía aceitado. También cuando las sospechas comienzan a subir, o sea, las sospechas comienzan a subir, la ruta del dinero, la pregunta ya no podían quedarse en los proveedores porque cada pago aprobado tenía un origen, un departamento, un funcionario y una validación interna. Y ahí es cuando la investigación empieza a escalar. Suben los expedientes, suben los nombres, suben los niveles de responsabilidad, hasta tocar a áreas administrativas sensibles. No necesariamente a la cúspide aún, pero sí zonas donde nada se mueve sin autorización. Ya en este grado, ya son estructuras que se mueven por esta fase. Entonces, el Ministerio Público no habla de culpables. El lenguaje técnico preciso, frío, se habla de redes, engranaje, complejidades administrativas e estructuras que facilitan y sostienen el esquema. Porque el caso ya no apunta a un individuo aislado, sino que a un mecanismo organizado que funcionó durante tiempo suficiente para mover grandes cantidades de dinero público. Como conclusión, lo que empieza como una revisión de contrato termina revelando algo más profundo. Un sistema donde nada parecía o parece casual, nada parecía improvisado, todo tiene un rol, una función y un propósito. Y lo más inquietante, funciona a plena vista dentro de un instituto creada para proteger la salud de millones de dominicanos. Y aquí es cuando la investigación deja de ser técnica y se convierte en una radiografía de poder, la confianza y su abuso. Esto ya es algo grave. Ustedes van a poder ver en la pantalla diferentes noticias y qué más da. También le vamos a dejar un video. ¿Cómo empezaron a descubrir todo el fraude que había en el sistema de SENASA? Según notas del Ministerio Público y la prensa, la investigación se construyó a partir de patrones detectados en los datos financieros y administrativos del SENASA. No solo por denuncias aisladas, como muchos piensan, sino que fue un conjunto de datos cruzados entre sí, comparándose entre ellos mismos para llegar a esta conclusión que tenemos ahora. Estos datos, estos datos los tenemos aquí, lo voy a mencionar por número para ir comparándolo a medida que va pasando los minutos. Número 1, cruce masivo de datos financieros y administrativos. Para detectar estas irregularidades, los investigadores compararon
grandes conjuntos de datos relacionados con pacientes registrados versus servicios pagados. Los expedientes mostraron que servicios no facturados no coincidían con servicios reales prestados y en muchos casos procedimientos repetidos varias veces para el mismo paciente sin justificación clínica y clara. Fechas y patrones temporales. Hubo registro de procedimientos con fechas imposibles o incompatibles como tratamientos simultáneos que no podían hacerse al mismo tiempo, cobros repetidos en periodos muy cortos, diagnósticos iguales para múltiples personas. Los mismos diagnósticos parecían en varios pacientes sin ni evidencia de consulta médica, lo que levantó la bandera roja de facturación masiva, no legítima. Como la número 2 tenemos pagos irregulares y facturación sospechosa. El Ministerio Público documentó que hubo pagos que no correspondían a servicios reales y otros casos, servicios médicos nunca realizados fueron reportados y pagados. Servicios parciales se cobraron como completos para inflar cifras, duplicación de servicio en distintos periodos sin explicación clínica. Esto es una mera discrepancia contable. Esto es un patrón reiterado que evidencia un esquema sistemático de fraude. Como la número 3, identificación de proveedores y empresas beneficiadas. La investigación también mostró otros elementos críticos. Empresas emergentes que contenían o no tenían una trayectoria real, pero recibían contratos millonarios. Algunas estaban vinculadas a personas relacionadas con altos cargos del SENASA. Por ejemplo, según el Ministerio Público, ciertos pagos irregulares sumaron más de 1.165 mil millones en sobornos cobrados por empresas vinculadas a gestores dentro del sistema. Esto muestra un mecanismo repetitivo y estructurado, no un error ocasional. 4. Desvío en programas de salud. Parte del fraude se detectó con el uso indebido de programas que supuestamente eran gratuitos. Programas nacionales de vacunación. El Ministerio Público reveló que entre 2021 y septiembre de 2025 hubo un desvío de 1.482 millones de pesos por cobros indebidos relacionados con vacunación, donde las vacunas eran gratuitas supuestamente, según el programa empleado de inmunización PAI del Ministerio de Salud, pero SENASA la registró como compras millonarias para pagar prestadores sin evidencia de servicios prestados. Esto es un ejemplo claro de un mecanismo de sobrefacturación. Un insumo gratuito fueron registrados inflados como compras costosas. Eso permitió justificar pagos corruptos. Como el número 5, mecanismos administrativos que facilitaron el fraude. La investigación periodística y los documentos judiciales señalan que dentro de SENASA se crearon estructuras internas que facilitaron la operación fraudulenta, tales como comités de contrataciones sin base técnica para agilizar pagos a terceros, programas especiales creados sin soporte jurídico para justificar pagos fuera de los controles establecidos, manipulación de estados financieros y autorizaciones médicas para que parecieran legítimos. Esto significa que el fraude no fue improvisado, sino que fue el sustento del procedimiento administrativo que parecían legales en el papel, pero no lo eran. Como la número 6.
Señales que indicaron un esquema organizado. Los patrones detectados como pagos sospechosos, servicios duplicados, empresas nuevas y beneficiadas y programas manipulados que se repitieron tantas veces que dejaron de ser simples anomalías y se convirtieron en evidencia de un esquema fraudulento, servicios facturados sin ejecución real, procedimientos repetidos sin justificación, pagos a compañías sin historial claro, desvío de programas gratuitos para justificar millonarios pagos, comités internos facilitando decisiones sin base técnica. Este es el punto donde cobra sentido. Es una frase un poco rara, pero estamos bien. No es solo una sospecha aislada, es un patrón identificado en múltiples frentes. Ejemplo, un ejemplo de esto sería el caso de Senancia de las vacunas, que ya lo mencionamos, pero lo vamos a volver a reiterar. En esto hubo un desvío de más de 1.48 mil millones de pesos. Esto es un monto pero muy alto. Eh, esta, esto indica algo claro, que la maldad humana no importa por lo que, por lo buena que sea, por lo que muy buena quiera hacer muchas veces, llega hasta el punto de hacer ese tipo de fraude y matando tantas personas. ¿Qué se desmanteló en el caso Cobra? Según por notas del Ministerio Público y de la prensa, lo que se ha desmantelado es una estructura organizada de corrupción y de fraude que opera en múltiples niveles durante años del Seguro Social, o sea, del Seguro Nacional de Salud de Senasa. El propio órgano acusador ha descrito el caso como uno de los esquemas de corrupción más graves detectados en el sistema de salud pública dominicano. Como en alrededor del video ya he mencionado varias cosas que se han desmantelado, no vale la pena hacer tanto énfasis sobre esos temas. Por lo mismo tanto, solamente lo voy a mencionar. Uno de los primeros bloques de desmantelamiento es los esquemas de facturación fraudulenta, que ya exactamente habló sobre eso, cómo ellos operaban sobre esas facturaciones. Simplemente voy a mencionarlas de nuevo, lo que era facturación de servicios médicos no realizados, duplicación del sistema de procedimiento, uso de datos reales de afiliados para justificar cobros ficticios, cobro por diagnósticos sin respaldo clínico. Un ejemplo de esto sería el diagnóstico repetido en lazos imposibles y procedimientos simultáneos en diferentes centros. Esos son muchos de los ejemplos que puso el Ministerio Público, pero solamente hice énfasis en dos. Como tercero, tenemos el segundo bloque desmantelado y es sobre las redes de clínica y centros diagnósticos. ¿Qué tipo de centros quedaron bajo investigación? Según información divulgada por el Ministerio Público y medios nacionales, se ha investigado o se está investigando clínicas privadas, centros de imágenes, laboratorios diagnósticos y proveedores de servicios médicos tercerizados. Estos centros pequeños facturaban más que hospitales de tercer nivel, lo cual eso lógicamente no puede ser posible porque son infraestructuras limitadas con volúmenes de pacientes irreales y crecimiento financiero acelerado sin explicación explicativa. Esto llevó a una auditoría cruzada entre capacidad instalada real, cantidad de personal médico y volumen de facturación mensual. El resultado fue incongruencias masivas. Como tenemos como el tercer bloque desmantelado, contratos inflados y programas especiales. ¿Qué se desmontó aquí? Es la pregunta del millón. Entre esas preguntas tenemos contratos firmados sin sustento técnico, programas creados fuera del marco regular, servicios clasificados como especiales para evadir controles, procedimientos de compra sin competencia real. Estos contratos no eran legales en papel, sino que carecían de justificación real. Cifras claves en la prensa, que según mostró la prensa,
El monto total bajo la investigación supera los 15.000 millones de pesos. Parte de desfalco se había canalizado mediante contratos de servicios médicos inflados. Senasa terminó en quiebra técnica según reportes financieros citados por medios. Tenemos como el cuarto bloque desmantelado, uso irreal de fondos de salud pública, o sea, las vacunaciones. En esto, según el Ministerio Público, las vacunas del programa ampliado de inmunización PAI son gratuitas, que se detectó que Senasa registró pagos como si hubiese comprado vacunas, se justificó desembolsos millonarios, los fondos terminaron en prestadores y estructuras intermediarias. Cifra que citada, ya la he mencionado, que fue 1.482 mil millones de pesos en cobros indebidos y vinculados al programa de vacunación. Esto es un solo punto por sí mismo, ya que constituye un escándalo nacional. Quinto bloque desmantelado, redes de intermediación y empresas fachadas, que se reveló en el seguimiento de financiero. Los investigadores detectaron empresas creadas por poco antes de recibir contratos, proveedores con los mismos representantes legales y direcciones compartidas, cuentas bancarias relacionadas. Esto indica que no empresas aisladas, sino redes empresariales coordinadas. Algunas de estas empresas aparecen en múltiples contratos distintos bajo nombres diferentes, pero con los mismos vínculos legales y financieros. Sexto bloque desmantelado, estructura administrativa interna. Este es el núcleo más delicado. Según el Ministerio Público, los pagos no salen solos. Cada desembolso requería de validaciones. Existían firmas, autorizaciones y procesos internos. Aquí no se habla solo de corrupción externa, sino de complicaciones y administrativas internas. No se ha afirmado públicamente que toda la cadena esté impulsada, pero sí que el sistema permitió que ocurriera. El daño total, más allá del dinero, es daño económico, más de 15.000 millones de pesos, bajo investigación, déficit operativo, presión financiera sobre hospitales afiliados, bajo institucional, Senasa pierde credibilidad, crisis de confianza en el sistema de seguridad social, revisión forzada de procesos internos. También tenemos como daño social, desconfianza ciudadana, sensación de traición en un sistema creado para proteger a los vulnerables, impacto psicológico en afiliados que dependen del seguro médico. ¿En qué estado está el caso ahora mismo? Según informaciones oficiales, la investigación sigue en pie. Casos declarados complejos, o sea, el caso ya por orden del Ministerio Público se declaró como un caso complejo. Solicitud de prisión preventiva para los acusados y plazos extendidos para presentar acusaciones formales. Esto explica que el silencio inconstitucional, la información parcial, filtraciones controladas, expectativa mediática y creciente. Lo que deja decir que el caso de Senasa no es solo una red, sino una forma de operar dentro de un mismo órgano.